Hola, hola chicos. Hoy les voy a enseñar qué es una insuficiencia cardíaca y por qué ocurre. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente, y esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo que podemos identificar. Esta enfermedad casi siempre es una afección prolongada, es decir, crónica, pero también se puede presentar repentinamente, súbitamente. La afección puede afectar únicamente el lado derecho o el lado izquierdo del corazón, así como también puede afectar ambos lados de este órgano. La insuficiencia cardíaca puede ocurrir cuando el miocardio no puede contraerse muy bien. Esto se conoce como insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. También puede ocurrir cuando el miocardio está rígido y no se llena de sangre fácilmente, aunque la potencia de bombeo en ese caso sea normal. Esto se conoce como insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con una eyección preservada. Lo que nos lleva a esto, vemos que, como dijimos, esta afección puede afectar únicamente el lado derecho o el lado izquierdo, así como también ambos lados. Si la afectación se da en el lado izquierdo, tendremos una insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, la fuerza de la musculatura de la cavidad izquierda del corazón estará reducida, por ende debe trabajar mucho más para poder bombear la misma cantidad de sangre a todo el organismo. Como el ventrículo izquierdo no bombea bien la sangre, esta se acumula en los pulmones, produciendo una sensación de ahogo, que se conoce como disnea, entre otros síntomas. Y aquí es donde clasificamos en insuficiencia sistólica, que es cuando la cavidad no tiene la suficiente fuerza para poner la suficiente sangre en la circulación, y en insuficiencia diastólica, cuando la cavidad no puede relajarse con normalidad debido a que se ha vuelto más rígida y no se puede llenar. Si la afectación en cambio se da en el lado derecho, entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca derecha, donde la fuerza de la musculatura de esta cavidad derecha va a encontrarse afectada, y recuerden que esta es la que bombea la sangre a los pulmones. Y como el ventrículo derecho no bombea bien la sangre, esta se acumula en las venas del cuerpo y se filtra en ocasiones hacia la piel. Por ello vamos a ver que las piernas se van a hinchar, esto se conoce como edema, y también ocurre que el hígado aumenta de tamaño, es decir, vamos a tener una hepatomegalia, porque este órgano tiene muchas venas en su interior. También vamos a visualizar en las venas del cuello que se hacen mucho más prominentes. Entonces, recuerden que si esta insuficiencia se da en el lado derecho, vamos a ver que las piernas, los pies, los tobillos se pueden hinchar. Esto se conocía como edema. Y el hígado puede aumentar de tamaño, es decir, vamos a tener la hepatomegalia, porque las venas en este órgano son muchas, y las venas del cuello que se hacen más prominentes. Ahora, si la afectación se da en ambos lados del corazón, esto se conoce como insuficiencia cardíaca biventricular y afecta a ambas partes. Puede ser debida a una insuficiencia ventricular izquierda de largo curso que acaba provocando una insuficiencia ventricular derecha, así como también por enfermedades que afectan a todo el miocardio. ¿Y cómo llegamos a una insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las causas? Bueno, tienen que saber que la insuficiencia cardíaca suele ser el resultado de una serie de problemas que afectan al corazón al mismo tiempo. Las condiciones que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca incluyen enfermedad coronaria.
en la que las arterias que suministran sangre al corazón se obstruyen con sustancias grasas, por ejemplo la aterosclerosis, lo que puede causar una angina de pecho o un infarto. La presión arterial alta, esto puede ejercer una presión adicional sobre el corazón, lo que con el tiempo puede provocar una insuficiencia cardíaca. Los niveles de presión recomendados en estos pacientes, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se recomienda una presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, pero no inferior a 120-70 milímetros de mercurio. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, se recomienda una presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, pero aún se desconocen los efectos sobre la presión más baja. Las miocardiopatías también pueden provocar insuficiencia cardíaca. Estas son enfermedades del músculo cardíaco que hacen que al corazón le cueste más bombear sangre al resto del cuerpo. Los principales tipos de miocardiopatía son la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Las arritmias, problemas del ritmo cardíaco como la fibrilación auricular, ritmos cardíacos anormales que pueden hacer que el corazón lata demasiado rápido, lo que le genera un esfuerzo adicional a este órgano, un latido demasiado lento, también puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías, daño u otros problemas con las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón hacen que la sangre continúe fluyendo en la dirección adecuada y una válvula dañada obliga al corazón a esforzarse más, lo que puede debilitarlo con el tiempo. Las cardiopatías congénitas, que son los defectos de nacimiento, que afectan el funcionamiento normal del corazón. Si el corazón y sus cavidades o válvulas no se han formado correctamente, las partes sanas tienen que esforzarse más para bombear la sangre, lo que puede provocar una insuficiencia cardíaca con el tiempo. A veces la obesidad, la anemia, el consumo excesivo de alcohol, la tiroides hiperactiva o la presión arterial alta en los pulmones también pueden provocar insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca que ustedes deben manejar? Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden variar considerablemente de persona a persona, dependiendo del tipo de insuficiencia que se padezca, y son consecuencia ya de la acumulación de líquido y del escaso flujo sanguíneo en la sangre. Aquellos derivados de la congestión, es decir, de esta acumulación de líquidos, son la sensación de ahogo, que es la disnea, la tos persistente, el aumento de peso, el hinchazón de tobillos, piernas o abdomen. Los derivados de un menor flujo sanguíneo son el cansancio o fatiga, mareos, frecuencia cardíaca rápida. También tenemos síntomas emocionales, estos son depresión, ansiedad. También se puede presentar pérdida de apetito, necesidad de orinar por la noche, la nocturia. Esta clasificación de la insuficiencia cardíaca nos brinda distintos grados de afectación, donde podemos observar la clase 1, donde el paciente no presenta síntomas, tampoco manifiesta limitaciones en cuanto a las actividades diarias. En la clase tipo 2 sí se presentan síntomas, estos son ligeros y se presentan con esfuerzos moderados. El paciente también presenta limitaciones en cuanto a sus actividades y suelen ser ligeras. Mejoran con el descanso. En la clase 3, los síntomas ya se manifiestan con esfuerzos pequeños y existe una limitación marcada en cuanto a actividades diarias. Estas mejoran con el descanso. En la clase 4, el paciente presenta los síntomas con cualquier tipo de esfuerzo que éste realice y las limitaciones que manifiesta en esta instancia ya son graves y los síntomas no mejoran con el descanso.
Bueno, ahora vamos a estudiar lo que son los signos de alarma que deben tener en cuenta para poder identificar si alguien está en riesgo de padecer de algún problema cardíaco. Número 1. El dolor torácico. Este dolor es típico de los problemas cardíacos, suele notarse en el tórax, aunque también puede aparecer en cualquier lugar entre la garganta y la parte superior del abdomen, incluido los brazos y los hombros. El paciente puede experimentar síntomas tales como malestar general o digestivo, una sensación de presión en el pecho, sensación de tener gas, dolor sordo, la disnea o falta de aire, que es un síntoma frecuente en personas con insuficiencia cardíaca, esta dificultad para respirar que presentan estos pacientes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es importante que vigilen posibles cambios en la respiración, por ejemplo, si en cuestión de días o semanas ha disminuido la distancia en que esa persona podía caminar antes de sentir que se ahogaba y que le faltaba el aire, es un signo de alarma. Otros síntomas característicos de los problemas cardíacos son los mareos, los desmayos, que pueden ocurrir ya por una reducción en el flujo de la sangre al cerebro. Esto puede pasar cuando el ritmo cardíaco no es normal o es demasiado lento o rápido, o cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre al cerebro, por ejemplo, si el flujo sanguíneo está bloqueado por un estrechamiento de una válvula. Las palpitaciones, que es otro síntoma de una persona que está padeciendo de una insuficiencia cardíaca, donde es posible que en ocasiones el paciente note que el corazón va muy rápido y que late de forma irregular. La tos. Es posible que estos pacientes experimenten tos o sibilancias, que es un ruido similar a un silbido en el oído junto con una respiración fatigosa, y se caracterizan por ser persistentes debido a la insuficiencia cardíaca que manifiestan. El aumento rápido de peso. Es normal que las personas con insuficiencia cardíaca experimenten rápidas modificaciones en su peso debido a que la retención de líquidos provoca un aumento de peso. La hinchazón en pies y tobillos, que es causada por la acumulación de líquidos en el organismo. O hinchazón y dolor en el abdomen, que puede producirse en la parte de arriba del abdomen, en la zona del estómago, debido a la acumulación de los líquidos. Pueden experimentar una alteración en el apetito o presentar náuseas e incluso plenitud o molestias gástricas aún habiendo comido poco. También puede haber dolor o hipersensibilidad abdominal. Esto es debido a la acumulación de líquidos que hay en hígado y en intestino, lo que hace más difícil la digestión. Estas náuseas y alteraciones gástricas podrían indicarnos un empeoramiento en la insuficiencia cardíaca. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por estar. Nosotros nos vemos la próxima clase de tutoría.